Y tiene que ver con este concepto de que cuanto menos egoísta sea tu idea, más lejos llega. Y a más gente llega, ¿no? Vosotros estáis haciendo un podcast para todo el mundo. Y eso llegará más lejos que si hubieses puesto un podcast de que tienes que pagar 100 euros para escuchar el capítulo, ¿no? Y al final, esto es lo que tiene que ver. Entonces, lo que tenemos que entender es que si tú quieres llegar lejos, tienes que llegar acompañado y tienes que apoyarte con otras personas y tienes que modificar tu deseo. El único beneficio por hacer las cosas bien es cómo te vas a sentir. Pero paradójicamente, cuando te sientas mejor, vas a traer mejores situaciones a ti. Es decir, el hecho de tú ayudar a un pobre en la calle no te va a dar 1 millón de vuelta, pero te va a hacer sentirte mejor. Y a través de sentirte mejor vas a elevar tu vibración. Y a través de elevar tu vibración, la gente va a querer hacer más negocios contigo. La gente va a querer acercarse más a ti. Entonces, ese es el propósito. La espiritualidad nunca te va a dar nada. No te va a dar nada que no seas ya. Tienes que transformarte en esa persona. Volviendo a esto que me decías, hay una entrevista muy buena de Iya Topuria, que en este caso habla de la pareja, pero los cabalistas dicen que la pareja y el dinero funcionan exactamente igual con las mismas reglas. Es decir, si tú te fijas solo en el objetivo o solo en el resultado, bloqueas todo el proceso. Entonces, dice, yo quería traer una pareja increíble a mi vida. Quería atraer un ángel. Entonces empecé a escribirlo en una hoja de papel todo lo que quería. Y puede ser también con el dinero, con la situación que yo quiero en mi vida. Y luego empecé a leerlo y me di cuenta de que yo no era nada de lo que esa persona era. O sea, yo era todo lo contrario a esa persona que yo quería atraer. Y me di cuenta que si yo no cambiaba, no podría atraer a una persona igual. Entonces, para yo atraer un ángel, me tuve que yo transformar en un ángel. Y al final, eso es lo único que una persona tiene que hacer. Es decir, si tú quieres atraer millones, si tú quieres tener una vida mejor, si tú quieres atraer a una persona increíble, tú te tienes que transformar en una persona increíble. Y cambiando tú, transformas tu realidad y empiezas a atraer nuevas situaciones. ¿Cómo podemos matar a este yo presente que estás diciendo que hay que dejar atrás cualquier persona que quiera hacer este cambio en su vida? El yo reptiliano, la serpiente, siempre dice dame, dame, dame. Siempre quiere más, quiere más, quiere más. Y hay una manera, es que, y este es justo el cuarto paso, porque os había hablado, ¿no?, de que existe el deseo, existe el para quién lo vas a hacer, existe la acción. Y por último existe este paso que es el desapego, ¿no? El desapego es muy importante cuando ya has realizado el proceso de manifestación, cuando ya has hecho esa llamada a ese cliente, cuando ya has ido con una cita con esa persona que querías, cuando ya has montado el negocio, cuando ya has hecho esa propuesta. Ahí tienes que aplicar el desapego. Y el desapego es entender que tu vida seguirá exactamente igual si lo consigues como si no. Mira, las personas que están en el lecho de muerte, cuando les preguntan, había una doctora que les hacía preguntas y siempre las personas se arrepienten de aquello que no han hecho, no de aquello que fracasaron. Es decir, en realidad, en el lecho de muerte no nos va a importar tanto si montamos 10 empresas, si montamos una, si montamos 3. No es tan importante. Mucha gente confunde el propósito con el sentido de la vida. Y son cosas diferentes. El propósito es la misión que tienes, ¿no? ¿Qué misión? ¿Qué puedo yo aportar al mundo? Y dicen los cabalistas que todo ser humano tiene como mínimo una cosa que puede hacer por el mundo. Una misión que puede hacer por el mundo. Da igual si eres un peluquero, si eres un panadero, sea lo que sea, todo ser humano tiene el derecho de bajar una idea de Achilut, del mundo de arriba, a bajarla a la materia. Pero luego hay el sentido de la vida. Y el sentido de la vida no tiene que ver con tu propósito, porque el propósito a veces puede transformarse en algo egoísta, ¿no? Oye, es que yo quiero montar esta empresa y igual no es tu momento, igual el mundo ahora mismo no lo necesita, y igual tienes que cambiar. Y a veces con esto del propósito acabamos siendo un poco egoístas, ¿no? Y es como, bueno, sí, tu propósito, pero tu vida tiene que tener un sentido. Y independientemente de si consigues esa empresa, de si consigues esos resultados o no, porque si no viene la frustración, viene la pena, viene todo esto. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es vivirla, amar todo lo que puedas y dejar el mundo un poquito mejor que como lo encontraste. Ese es lo que dicen los cabalistas, que ese es el sentido de la vida, ¿no? El único propósito por el que estamos aquí es para dejar el mundo o avanzar o entregar conocimiento, entregar algo para hacerlo un poquito mejor que como nos lo encontramos. Y ese es el sentido de la vida. Al final la vida no es tan complicada. Lo que pasa es que nosotros nos complicamos con un montón de cosas. Y es curioso, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde, dicen la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 personas van a tener enfermedades mentales, van a tener depresión, ansiedad, estrés, los suicidios están por los cielos. Entonces, realmente, claramente, la sociedad actual, el mundo, el modo de pensar que nos han vendido es un modo fallido, ¿no? Y nosotros, y es muy importante que personas, ¿no?, jóvenes que estéis creando
y que estéis dando a escuchar estos conceptos y este conocimiento, porque en realidad creo que ha llegado el momento de empezar a vivir una vida con más valores, con más sentido, y que estamos aquí para dejar el mundo un poquito mejor, y que la vida no es los likes que tengas en Instagram, no es los seguidores, no tiene nada que ver con eso. La vida es mucho mayor y es algo increíble. ¿Cómo puede una persona encontrar ese propósito suyo y saber que de verdad ese es el propósito que tiene? El propósito no se tiene, se crea. Todo en esta vida es una creación. Y todos nosotros venimos con una hoja en blanco. Todos nosotros podemos crear lo que queramos, y a veces, esto pasa mucho, hay personas que me dicen: Jorge, llevo 10 años, 20 años intentando acceder o intentando hacer este objetivo, esta empresa, y están... No sé si habéis visto la película de Matrix, hay un momento que Neo va a una sala y donde hay un montón de puertas. Y nuestra vida es como eso, es como en el mundo de arriba existen como 1000 puertas y nosotros tenemos como mínimo una llave que abre una de esas puertas. Y a veces los seres humanos somos expertos en estar forzando una puerta, decir: no, pero es que yo quiero entrar por esta puerta, es que yo quiero entrar por esta. Oye, pero ¿no ves que llevas 15 años intentando entrar por esta puerta y no se abre? O está medio abierta y no se abre. Esto es un concepto que me decía un maestro cabalista que hablaba de una naranja verde, ¿no? Si tú intentas comer una naranja verde, está ácida, no te la puedes comer. En cambio, si te la comes madura, es dulce, está buena. Y eso nos pasa a nosotros cuando intentamos montar cosas que no es el momento. Cuando no, la abundancia tiene que ver con entender los momentos. Y hay momento para todo. Y hay momentos que no son los adecuados para estar con una persona. A veces estás con una relación tormentosa, que estás ahí volviendo y tal, y no sé qué. Y no te das cuenta de que, oye, de que ese fruto no es para ti. Y de que lo más inteligente que puedes hacer con un fruto que no es para ti es dejarlo ir. Y entonces, esto es entender, ¿no? Que cada persona tiene frutos maduros y tiene frutos verdes que no son para ti aún. Y puede ser que sean para ti en un futuro si cambias, si eres una persona diferente. Entonces, si estás intentando abrir una puerta y no te estás pudiendo abrir esa puerta, lo primero que tienes que preguntar es, bueno, tal vez, o bien tengo que madurar yo, o bien tengo que cambiar yo, o bien voy a probar otra puerta. Es lo único cosa que puede hacer una persona. O sea, o cambias tú, o te vas a otro lugar y empiezas a montarte otra cosa. Por eso dicen los expertos como Tony Robbins o Grant Cardone, dicen: tienes que tener claro un objetivo, qué quiero conseguir, pero no ser esclavo del cómo. Es decir, oye, yo quiero conseguir tener 1 millón de suscriptores, quiero conseguir un impacto, pero tal vez el recorrido no será exactamente igual que lo pensaste en un primer momento. Y en la medida que un emprendedor, sobre todo, una persona de negocios o lo que sea, eres flexible, tienes que aprender a ser flexible. Y eso significa aprender qué puerta es la tuya. Y a veces estás forzando una puerta durante 10 años y simplemente tienes una al lado que si la abrieses sería fácil y irías en una autopista directo, ¿no? Entonces, tenemos que tener la humildad de saber cuáles son nuestras puertas, cuáles no son nuestras puertas y entender que cuando encuentres tu puerta, todo va a ser fácil y todo va a ir rápido. Uno de los principales conceptos que estamos tocando es el cabalismo. La cábala es judía y, por otro lado, cualquier tipo de religión la puede practicar o aprender, incluso hasta los que son ateos pueden empezar de alguna manera. Bueno, eso es un poco, yo creo, lo que yo estoy como abriendo. O sea, creo que somos varios que somos personas que no pertenecemos propiamente a la religión judía, así que me gusta mucho la cultura judía y la verdad que la aprecio mucho, pero creo que hay un camino nuevo que es... Porque creo que todas las religiones antiguas al final son un poco arcaicas y guardan un poco conceptos que son un poco primitivos, ¿no? O un poco que a día de hoy cuesta mucho de conectar. Pero creo, por ejemplo, hay un pensador que me gusta mucho, que es Jordan Peterson, que precisamente él habla de la Biblia y habla del conocimiento de la Biblia, el conocimiento oculto del Antiguo Testamento, etcétera, desde una perspectiva moderna. Y creo que eso es algo que se tiene que recuperar. ¿Se puede estudiar cábala y no ser judío? Sí. ¿Se puede estudiar cábala y ser cristiano? De hecho, hay mucha gente que es cristiana y estudia cábala porque dicen que el propio Jesús conocía los principios de la cábala. Por lo tanto, si quieres entender bien a Jesús, tienes que entender la cultura de la cual salió Jesús. Por lo tanto, estudiar la cábala, que es la cultura judía, te va a ayudar a entender mucho más quién fue Jesús y por qué pensaba como pensaba y decía las cosas que decía. ¿Y se puede ser ateo y ser cabalista? Yo creo que sí. Pero sí que es verdad que la cábala hay que entender que viene de un mundo donde no existía la separación entre disciplinas como existía antiguamente. Por lo tanto, los cabalistas eran astrólogos, eran filósofos, eran científicos, eran físicos, eran todo a la vez. Entonces eran adivinos, eran todo a la vez. Entonces
se habla de una ciencia holística. Por eso la cábala es muy profundo y hay miles de libros y hay mucho, mucho contenido.